La inflación en el primer mes del 2019 fue del 0.60%. Las comunicaciones, la información y los alimentos fueron algunos de los bienes y servicios que más incidieron y presionaron el costo de vida durante este mes en todo el país. También quedó definida por el DANE la nueva canasta familiar con algunas sorpresas. Daniel Oviedo es el director del DANE, nos acompaña a esta hora de la mañana. Qué gusto tenerlo aquí nuevamente para echar lápiz en el tablero Caracol. Director, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Hablemos de la nueva canasta familiar. Finalmente, ¿cuáles son los productos que ingresan a la canasta? Bueno, en esencia son 84 productos que ingresan a la canasta, sí, de los cuales esos 84, algunos son una segmentación o visibilización de productos que antes estaban escondidos en otra categoría y nuevos productos que efectivamente están entrando por la realidad socioeconómica del país. Un ejemplo puede ser el alquiler de canchas de fútbol 5. ¿Cómo entender eso? Que haga parte de la canasta familiar algo que no es tan necesario teóricamente. Bueno, entonces pensemos, este alquiler de canchas de fútbol 5 está asociado con el interés de satisfacer la pasión por el deporte, por ejemplo. Entonces, en la canasta anterior, esa pasión por el deporte estaba asociado con el gasto en la boletería del fútbol. Entonces, siempre pasaba que cuando la final del fútbol caía en Bogotá, Millonarios Santa Fe, como hay muchos hinchas porque Bogotá es muy grande, entonces la presión de demanda sobre esa boletería llevaba a que la inflación se incrementara. Entonces nosotros hemos hecho un seguimiento a partir del gasto de todos los hogares. Efectivamente hay una encuesta que nos permitió tomar esa decisión, que es la encuesta de presupuesto de los hogares. Y esa encuesta lo que nos dice es que la gente ya no está gastando tanto en la boletería, sino que está prefiriendo usar el fútbol 5 para... ¿Y los que hacemos ciclismo? No, y a los que hacemos ciclismo no estamos ahí. ¿Qué pasa con el tema de la masificación de motos, por ejemplo, en el país? Que como las personas están sustituyendo el transporte masivo por el uso de motos, tenemos que empezar a incorporar los cuellos para las personas para evitar el frío, o los cascos para motocicletas, o todos los elementos de reparación de esas motos ingresan dentro de la canasta familiar. También los servicios de streaming, por ejemplo, tipo plataformas tecnológicas, Netflix y demás. Exactamente. Antes nosotros no estábamos llegando a medir este servicio, pero la encuesta de presupuesto de los hogares lo que nos dice es que la gente está adquiriendo más un plan de internet para usar el streaming y no necesariamente sus servicios de televisión por suscripción tradicional. Pero eso solo se adquiere con tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito no lo tienen todos los colombianos. ¿Cómo lo establecieron? Exactamente. Por eso es que esta canasta familiar está segmentada en función de grupos de ingreso, y lo que vemos es que para lo que tiene que ver con servicios de streaming, desde el grupo de ingreso vulnerable hasta el grupo de ingresos altos, vemos una participación significativa y creciente de este tipo de servicios dentro de la canasta. También está incluido dentro de esta canasta el almuerzo por fuera del hogar. Mucha gente tiene que almorzar por fuera. Y este es un tema supremamente importante porque el almuerzo por fuera del hogar antes estaba en una bolsa que era el grupo de alimentos, es decir, estaba mezclado con la papa, con la gaseosa que tomamos al interior del hogar, con la yuca, con el arroz. Ahora lo que hace esta nueva canasta familiar, al aplicar una nueva nomenclatura, es permitir que todos los gastos de los hogares por fuera del hogar en alimentación estén en una sola división. ¿Así uno lleva el almuerzo a la oficina? No, porque cuando uno lleva el almuerzo a la oficina, es decir, cuando uno lleva la famosa coquita del almuerzo, esos alimentos están contabilizados dentro de los alimentos que consumimos dentro del hogar, que es otra división. Entonces, este elemento es muy importante porque, como lo habíamos dicho cuando vinimos acá a presentar los datos del censo, los hogares colombianos se redujeron y las dos cabezas de hogar o los dos generadores de ingresos están trabajando. Entonces la posibilidad de hacer el almuerzo en la casa cada vez se reduce y por consiguiente casi el 43% de los hogares del país está tomando su almuerzo por fuera del hogar. Tenemos a esta hora participación de nuestros televidentes a través de las redes sociales. Yair Ramos dice: ¿por qué dicen que los videojuegos están incluidos si un videojuego cuesta cerca de 200.000 pesos y un tequila más de 90.000, cuando el salario mínimo no alcanza ni siquiera para suplir todas las necesidades? Una claridad frente
a la manifestación de Jair, nosotros estamos incluyendo el alquiler de videojuegos, no la compra del objeto o la compra completa de esos 200.000, sino el alquiler que se puede hacer, por ejemplo, en sitios de internet para poder jugar ese videojuego. Videojuegos por internet, cuando van a un sitio de esos y pagan simplemente por un rato de juego. Eso es lo que incluyen ustedes. O sea, mucha gente está prefiriendo eso y ya está incluido también dentro de la canasta familiar. Sí, ¿Los jóvenes? Sí, señor. Veamos ahora. Carne molida, ¿la carne entró? ¿La carne no estaba? ¿Qué es lo que sucede con la carne molida? En línea con lo que habíamos dicho anteriormente, la gente ya no tiene tiempo para, cuando consume al interior del hogar, preparar la carne o molerla con la famosa moledora o el molino pegado a la mesa, sino que ya compran ese servicio incorporado dentro de la carne para poder facilitar la cocción de estos elementos. Entonces, esto lo que refleja es que en los hogares hay más gente trabajando y menos tiempo para cocinar. Otro ejemplo, por ejemplo, perdón la redundancia, es el encendedor. El encendedor entra porque antes lo que estaba incluido en la canasta familiar eran los fósforos. ¿Sí? Y poco a poco los fósforos han entrado en desuso y han permitido el ingreso del encendedor como un objeto para satisfacer una necesidad de prender fuego al interior del hogar. El tequila, no la respondíamos a nuestro televidente. ¿Por qué? El tequila es de esas categorías que hablábamos al comienzo, que indirectamente ya estaban dentro de la canasta, pero no estaban visibles en un rubro, estaban simplemente como bebidas alcohólicas consumidas por fuera del hogar. Entonces ahora lo que nosotros estamos viendo es que con toda la masificación de licores en el país, también hay una buena parte de esos licores que se compran en los supermercados y se consumen en el hogar. ¿Y no es más popular el aguardiente? Claro, y el aguardiente pesa más que el tequila y el ron pesa más que el tequila, pero antes solo teníamos aguardiente, ron y otros. Ahora sí tenemos todas las categorías que se están planteando. Vemos también que hay otros productos como por ejemplo el maní, los peajes. Frente a los peajes, ¿qué sucede? Como durante los últimos 10 años se masificó el uso del vehículo automotor, bien sea el carro o la moto, estamos incorporando dentro de la canasta familiar. Pero la moto no paga peaje. La moto no paga peaje, pero para los vehículos en general estamos incluyendo los peajes, pero también estamos incluyendo el SOAT, la revisión técnico-mecánica y otros servicios de reparación de esos vehículos que ya no estaban incorporados en la anterior canasta familiar. Más participación a esta hora de la mañana de nuestros televidentes. Damián Enrique dice, ¿en qué estudio está basada la actualización de la canasta familiar? Existen demasiadas cosas innecesarias y poco comunes. Es una canasta familiar estrato 6. Bueno, el estudio, para responderle a Damián Enrique, el estudio que se hizo fue una encuesta durante un año completo, entre agosto de 2016 y julio de 2017, en el que el DANE encuestó durante 14 días seguidos a 82.700 hogares, cada uno de ellos, y les preguntó por una lista de 1.065 productos y servicios, cuánta plata gastaban al mes en cada uno de esos ítems. En todos los estratos. En toda la digamos, representatividad geográfica del país. Y la representatividad nacional. Son 82.000, es la precisión más fuerte que puede tener una encuesta en el país para tener representatividad nacional y para tener representatividad para cada una de las ciudades que forman parte de esa medición de inflación. Claro, pero una familia, como para redondear un poco la pregunta de nuestro televidente, de estratos vulnerables, 1 o 2, a lo mejor no tengan la posibilidad de incluir todos esos elementos en su canasta familiar. Claro, y precisamente para responderle a complementar la respuesta de Damián Enrique, eso se ajusta a través de los ponderadores, los pesos. Por ejemplo, hablemos del tiquete de avión. Entonces, el tiquete de avión en el grupo de ingresos bajos pesa el 0%. Mientras que en el grupo de ingresos altos llega a pesar casi el 3% del presupuesto. Entonces, dentro de la lista está, pero se reconoce que para los grupos de ingresos bajos el tiquete de avión no es un consumo a través del ponderador que le estamos dando a la medición de esa inflación para este grupo social. En lo que más gastan los colombianos, en arriendo y también en el consumo de arroz. Bueno, frente al arriendo, sí, es un caso muy particular de Colombia en la región, y es que estamos viendo que en arriendo
los colombianos están gastando casi el 30% de su presupuesto. Esa regla de las mamás de que mi hijo usted no puede vivir gastándose más de la tercera parte de su arriendo sigue siendo real en Colombia y es bastante atípico. En el resto de los países de la región el gasto en arriendo llega al 15, al 20%, pero acá está llegando al 30%. Y en relación con el arroz pesa más que la papa, pesa casi equivalente a las carnes, es decir, en Colombia el consumo de arroz es masivo. Sin embargo, lo que nosotros estamos observando es que si bien un hogar de ingresos bajos está consumiendo en arroz casi el 3% de su presupuesto mensual, en un hogar de ingresos altos está consumiendo menos de un punto porcentual de su presupuesto en arroz. No significa que los hogares de ingresos altos coman menos arroz, sino que ese gasto se vuelve menos importante, como sí sucede para los hogares de ingresos bajos. Más participación de nuestros televidentes. Dice Miguel, ¿en qué influye que económicamente estos productos entren a la canasta familiar? Bueno, para Miguel Ángel, la influencia es importante aclararlo. Esto no significa que vaya a haber una presión tributaria o que por el cambio de la canasta los bienes exentos excluidos vayan a cambiar. Aquí no se trata sino de medir esta variable que es la inflación de una forma mucho más precisa en función de los parámetros o los verdaderos parámetros de consumo de los colombianos. Hay unos productos que salieron en cambio de la canasta, por ejemplo, el algodón salió, el arroz para sopa salió. El arroz para sopa, el arroz chiquito, ya las personas no están haciendo la sopa de arroz con ese arroz chiquito, sino que lo hacen con un arroz largo, muy sencillo, no el arroz fino, el que llaman en algunas cocinas como el arroz para paella. ¿Qué pasa con la aspiradora? O sea, la gente barre más hoy por hoy que hay que usar la aspiradora. ¿Qué pasa con la aspiradora? Que con toda la apertura y la globalización del país durante los últimos 20 años, pues ya los productos para poner pisos se han masificado y por consiguiente ya el tema de tener un tapete simplemente como un objeto para cubrir el piso está siendo sustituido por pisos laminados o por pisos en porcelanato. Entonces la aspiradora ya deja de ser representativa dentro de la canasta familiar. ¿Los juegos de azar también salieron de la canasta? Exactamente. No significa que la gente ya no juegue el baloto, sino que ya no es tan representativo como para incluir al baloto dentro de la medición de la canasta familiar. Entonces es preferible darle ingreso a otros elementos de diversión, como por ejemplo el tema del fútbol 5, a incluir o hacer la medición del baloto dentro de la canasta familiar. Por ejemplo, servicios médicos como el de cardiología, ginecología, ¿salieron también de la canasta familiar? Cuando uno pues pensaría que ocurre lo contrario, cuando la población se ha envejecido. Ahí es súper interesante poder explicar ese tema. Todos los servicios médicos especializados empiezan a salir de la canasta familiar en la medida en que todas las modificaciones o las reformas legales al sistema de salud en el país han masificado e incluido estos servicios dentro del POS. Entonces, todos estos servicios quedan cubiertos es a través de las cuotas moderadoras que nosotros pagamos cuando vamos primero al médico general y él nos remite a un especialista. Entonces, ya no necesariamente hay un gasto de bolsillo en estos servicios médicos especializados, sino que se resume a través de las cuotas moderadoras. Tenemos otro trino de nuestros televidentes. Harold Glitch dice: Daniel, ¿no cree usted que está desmejorando la calidad de vida de las personas de los estratos 1, 2 y 3 teniendo en cuenta el salario mínimo legal? Bueno, la pregunta se sale un poco de contexto, pero creo que tenemos los elementos para responderla. En la discusión del salario mínimo, en el cual el DANE forma parte de la mesa de concertación salarial, le pudimos demostrar a todos los miembros de la comisión de concertación que la canasta básica en promedio de un hogar está alrededor de los 740.000 pesos mensuales. Entonces, cuando nosotros vemos que el salario mínimo está por encima de los 800.000... Pero la gran clase trabajadora, pues se gana eso. Exactamente. Es la gran mayoría. Entonces no entiende uno cómo la canasta familiar está pensada y proyectada en los estratos altos para definir la inflación.
No necesariamente, la canasta familiar tiene que ser neutral para todos los grupos de ingreso. Lo que sucede con esa canasta es que el listado de los 443 productos se le asignan unos pesos distintos según esos grupos de ingreso. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de el arriendo para un hogar pobre en el país, el arriendo pesa casi el 20% de su presupuesto, mientras que para un hogar de ingresos altos el arriendo solo llega a pesar aproximadamente el 6-7% de su presupuesto. Veamos precisamente a esta hora qué más preguntan nuestros televidentes. ¿Y los parqueaderos públicos deben estar incluidos en la canasta familiar? Porque no es justo pagar hasta 100 pesos el minuto y en una diligencia de banco puede gastarse hasta 5.000 por 50 minutos. Cuando uno va a jugar al fútbol a la cancha 5, tiene que pagar el parqueadero también. Viviana tiene razón y esos servicios están incorporados dentro de los servicios de transporte. Claro. Veamos ahora otros datos importantes. Bueno, ustedes han establecido que en enero de 2019, este primer mes, la inflación fue del 0.60%, en los últimos 12 meses del 3.15%, y estos fueron los productos y servicios que más pesaron, ¿cierto? Exactamente. En lo que tiene que ver con información y comunicaciones, lo que registramos es una variación mensual de casi el 1.4%, en donde lo representativo fue el incremento de las tarifas de los paquetes Triple Play en los hogares. En el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, lo que estamos encontrando es que el tomate, la cebolla, la zanahoria, la papa y la naranja están teniendo incrementos significativos, lo mismo que para restaurantes y hoteles, el ajuste del corrientazo que siempre tenemos en enero. En enero los colombianos tienen que tener claro que lo que siempre se ajusta en enero es alimentación y transporte, que son los elementos que estamos viendo en este resultado. Es Daniel Oviedo, el director del DANE, el Departamento de Estadísticas del Estado. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana para explicarnos cómo es que se estableció la metodología para definir la nueva canasta familiar de los colombianos, la clase media. ¿Alguien es de clase media siempre y cuando se gane más de 900.000 pesos? Puede ser un poco menos. En el ejercicio que estamos presentando el día de hoy, estamos utilizando la tasa de cambio de mercado, pero ese ejercicio se hace con una tasa de paridad que es aproximadamente la mitad de esa tasa de cambio. Alguien que se gane... Uno puede decir que una persona de clase media se está ganando al día entre 15.000 y 75.000 pesos, es decir, entre 450.000 y 2.250.000. ¿Esa es una persona de clase media en Colombia? Una persona de clase media. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol.